Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 50. ¡Guau! De Cineautopsias, podcast de cine. Efectivamente, Julio Muñoz, es nuestro episodio número 50 y si ustedes por alguna extraña razón se han perdido de nuestros 49 episodios anteriores, pues pueden ir a www.cineautopsias.com para ahí encontrar todos nuestros episodios de podcast de cine, los programas de radio que hicimos durante el 2019 y muchas recomendaciones sobre más películas, más series, más libros, más música. Y si por alguna otra razón tampoco han escuchado nuestros 49 episodios anteriores, pues los encuentran en YouTube, los encuentran en Spotify, los encuentran en Apple Podcast y los encuentran en iVoox y otras plataformas de podcasting. Ahí nos encuentran para que escuchen todos nuestros episodios. Y también nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Cineautopsias para que interactúen con nosotros sobre el tema del que vamos a platicar hoy, ¿verdad, Julio Muñoz? ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta de estar aquí festejando con ustedes nuestro episodio número 50. ¡Guau! O sea, hasta es bonito y bueno, no lo planeamos, pero la verdad es que para festejar tenemos un tema pues muy lindo y además que por lo menos para Alberto y para mí es algo que juega un papel central en nuestra vida, que es la docencia, porque, bueno, pues como ustedes saben, el próximo 15 de mayo estaremos festejando, pues, el día dedicado a la docencia, a los profesores, y, bueno, pues con motivo de este festejo, decidimos traerles o comentar con ustedes 3 contenidos bastante clásicos para este tema. El primero, vamos a estar hablando de la película del 89, La Sociedad de los Poetas Muertos. Después vamos a estar hablando de Whiplash, una película que tal vez ustedes recuerden. Bueno, la de los Poetas Muertos es muy conocida, pero Whiplash es más reciente, es del 2014. Y finalmente, Con todo el amor de mi corazón, o sea, y necesito que lo entendamos bien, con todo el amor de mi corazón, estaremos discutiendo el episodio de Los Simpson llamado El sustituto de Lisa, que como ustedes recordarán es Dustin Hoffman yendo a enseñar a Lisa porque su maestra se enfermó. Entonces esos van a ser los 3 contenidos que discutamos hoy con ustedes. Efectivamente, Julio Muñoz, esos van a ser nuestros contenidos de este episodio y pues sí, estamos muy contentos de que nuestro episodio número 50 pues sea sobre este tema que es la enseñanza, que es la docencia, que efectivamente ese es uno de los ámbitos de nuestra vida, o sea, de Julia y mía, que nos unen, que nos unen en amistad y bueno, pues esperemos que esto que vamos a platicar, que es muy significativo para nosotros, pues ustedes lo disfruten y pues ya saben que las comentan con nosotros en nuestras redes sociales. Así que bueno, pues vamos a comenzar con La Sociedad de los Poetas Muertos. Julia, ¿por dónde quieres empezar? Yo creo que es una película que se ha vuelto un clásico, no sé si a ti te tocó, pero a mí me la dejaron ver en secundaria, creo. O sea, como es una de esas películas que tal vez algunos de ustedes llegaron a través de la escuela justamente y creo que algo que podemos empezar a discutir es, bueno, algo en común, digamos, con los 3 contenidos que vamos a ver el día de hoy, pero que creo que podemos empezar a plantear desde aquí es cómo a través de la docencia se puede cambiar la vida de alguien, ¿no? Como un profesor, una profesora podrían a través de sus clases, pues sí, hacer que te cuestiones todo, cambiar tu vida por completo, tomar decisiones a futuro. Y bueno, solo por si alguno de ustedes no lo ha visto, ¿no? Y antes de darle la palabra a Alberto para que me diga si está de acuerdo con que el tema de nuestro contenido de hoy es justo cómo cambiar vidas a través de la docencia, pues nada más brevemente recuerden que en esta película de La Sociedad de los Poetas Muertos, Robin Williams
va a ser este profesor icónico que va a llegar a romper todos los esquemas de un grupo de estudiantes que van a una escuela muy conservadora, con uniforme, en donde las formas son muy importantes, todo es con muchísima propiedad. Y entonces llega este profesor, bueno, y además van a ver un Ethan Hawke ahí jovencito, Sí. bebé, pues, ¿no? Y a Gail Hansen supongo que también lo recordarán, pero a ver, y entonces la cosa es, pues eso, nos cuentan un poco la película de estos adolescentes que están pasando pues por un momento difícil en donde se tienen que encontrar ellos mismos, tienen que resolver la relación que tienen con sus padres, con ellos mismos, ¿no? Hasta su amistad, pues, se tiene que redefinir o se redefine a través de la relación con el profesor. Y entonces, justo es como Robin Williams, siendo un profesor extraordinario y fuera de lo común, puede incidir en la vida de estos chicos. Sí, efectivamente yo estoy de acuerdo en que los 3 contenidos se refieren al tema de cómo cambiar la vida a través de la docencia, a través de la enseñanza. Y pues reflexionando un poco sobre los 3, yo no sé si este mensaje o si esta intención al final de cada uno de estas 2 películas y del episodio de Los Simpson pues llega a buen puerto, porque luego estuve pensando en otras opciones de películas que pudimos haber comentado y sí hay otras películas en un tono en donde hacia el final sí hay como esta reconciliación entre alumnos y profesores o entre alumnos y papás o entre papás y profesores, en donde parece que efectivamente se operó ese cambio que se pretende a través de la docencia. Y lo que me gustó pensar de estos 3 contenidos pues es que sí dejan cierta ambigüedad de si efectivamente ese cambio no solamente fue posible dentro de la historia que nos están contando, sino que si es posible en el marco general de quien se dedica a enseñar de manera profesional. Uh-huh. O incluso estaba pensando, por ejemplo, como en el caso de Los Olvidados, ¿no? De que Pedro se hace aprendiz de un taller de herrería. Sí. Y bueno, pues también es una manera, ¿no? Como de enseñarle a alguien a cambiar de vida, a cambiar de rumbo, a través de enseñarle un oficio. Y bueno, pues ya sabemos cómo salen las cosas ahí en Los Olvidados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, efectivamente, el tema es cómo cambiar la vida de una persona a través de la enseñanza. Y yo la pregunta que me hice viendo estos 3 contenidos es si el mensaje que nos ofrecen, que nos proponen, es un mensaje positivo o la respuesta es sí, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ir desmenuzando. Yo creo que, por ejemplo, en la Sociedad de los Poetas Muertos vemos un clásico conflicto, porque bueno, también se puede ver en otro tipo de géneros, otro tipo de historias, entre tradición y libertad, ¿no? Como ya lo decías muy bien, pues están los padres y la escuela que representan un cierto orden, una cierta disciplina, unas ciertas tradiciones de seguir los pasos de tu padre, el negocio familiar, lo que tu padre estudió, versus la libertad no solamente como de elección, sino incluso también como la libertad de movimiento que este profesor que encarna a Robin Williams les propone a sus alumnos, porque una de las cosas que, aunque de los 3 contenidos y en general de las películas sobre docentes, creo que la Sociedad de los Poetas Muertos es la que más idealiza la figura del profesor. O sea, sí hay cosas muy padres, como por ejemplo cuando los saca fuera del aula a hacer ejercicio físico y al mismo tiempo pues como a decir unos versos de poesía, o por ejemplo esta escena en donde les dice pues es que cada quien camina de manera diferente, ¿no? Y a ver, pues encuentren su forma de caminar. Entonces a mí esa parte me gusta mucho, como no solamente es esta cuestión de lee poesía, lee literatura para que aprendas a pensar de una forma diferente, sino incluso eso cómo lo relaciona con esta cuestión del movimiento corporal y como una especie de, pues como de simbiosis, ¿no? De que tu cuerpo y tu mente estén pensando de manera libre y estén coordinadas. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, primero en eso, ¿no? Que dices de, bueno, es uno de los retratos más idealizados, pero y un poco, digamos, cuando lo decías, también yo decía, bueno, y esto que
que mencionabas de si llega a buen puerto, porque la misma película como que un poco lo responsabiliza Sí, del desenlace desafortunado de un alumno, ¿no? sí. Por decirlo así, que por cierto seguramente lo recuerdan los fans de Doctor House, ¿no? Efectivamente. Robert Sean Leonard, ¿no? Creo que se llama el Así actor. es, el pequeño Wilson. Sí, siempre le va mal de actor en sus personajes. Sí, y digamos, o sea, sí lo idealiza y supongo que también es, ya bien, fíjate, ve, socráticamente lo Ajá. culpan y lo mandan a la hoguera a él, pues, por la culpa de, o sea, digamos, como Sí, hasta sí, qué sí. punto un profesor que rompe esquemas en una sociedad y en un contexto conservador no va a ser culpado justamente, ¿no? Como de, pues bueno, como Sócrates de hereje y de pervertir a los jóvenes, y parece que este profesor igual, ¿no? O sea, que va a ser acusado un poco de lo mismo. Ujú, Y, exactamente. entonces fíjate nada más que yo nunca había visto, o sea, con todas las veces que he visto la película, pero no había visto que podía verse como ese paralelismo, pues, entre, ¿no? La historia de Sócrates y esta, o sea, Sí, en es ese verdad. sentido. ¿Eh? Yo lo había pensado más cerca como de Nietzsche, ¿sabes? Como esta cosa de ir a romper, como Sí, el idealismo alemán, como la tradición, ¿no? sí, sí, O sea, sí, ¿no? porque, Ajá. pero, pero sí tienes razón en que hay esa reminiscencia, ¿no? De este demonio de la mente que va a despertar conciencias, ¿no? Y que entonces debe tener un castigo para, pues no sé, para redimir a la sociedad. Sí, 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 y que las dos figuras, tanto a Sócrates como al profesor que retrata a Robin Williams, la acusación sea que le hace daño a los jóvenes, ¿no? O sea, y a ver, ¿por qué les hace daño? Porque los obliga a pensar más allá de los estándares marcados como aceptables, o lo que tú decías también, ¿no? Como este deber de seguir tradiciones familiares, de tener que estudiar ciertas carreras como medicina y no actuación, por ejemplo, ¿no? Y, y a ver, yo creo que en ese sentido lo idealiza a pesar de que le da su propio castigo, pero supongo que lo idealiza porque es un profesor que te ayuda a ver que la escuela podría ser ese espacio en donde tú llegas a saber quién eres, ¿no? O sea, lo que decías de cómo caminas, qué te gusta, y llegar a construirte a ti mismo a través de la escuela, y que no es solo memorizar cosas y no solo son calificaciones, se trata de aprender en ese sentido a, pues sí, a vivir y a darte cuenta que un poema puede hablarte de ti mismo y puede ayudarte a aprender quién eres, ¿no? Más allá de saber quién lo escribió o de qué año es. Sí, fíjate que pensando en esta cuestión de que el personaje de Robin Williams pues no le va tan bien como a él lo esperaba, Uh-huh. como él lo esperaba, y luego contraponiendo eso con esta idea de que está como muy idealizado y que de alguna manera pues es un personaje que va contracorriente y que tú pues un poco te encariñas con él y esperas que tenga éxito y luego al final no lo tiene. Sí. Sí me parece que es como una manera un poco extraña de como de dirigir el mensaje hacia más que a los profesores, hacia los alumnos, ¿sabes? Sí. O sea, como toda esta parte de encontrar tu propia voz y del ejercicio y como tú dijiste, es encontrar como un poco tu identidad dentro de la escuela. O sea, me parece que la película también podría leerse desde el punto de vista de que tú como alumno, pues tienes que hacer un esfuerzo por valorar a quien te está enseñando, tienes que hacer un esfuerzo por encontrar tu propia voz, porque al final de cuentas, pues a lo mejor está todo este orden, toda esta sociedad que tiene sus reglas, pero pues eso no quiere decir que tú puedas encontrar una identidad propia. Entonces, sí creo que también, más que ser una película, o bueno, también de ser una película sobre la figura de un profesor, sí creo que es una película que puede ayudarte a reflexionar qué papel has tenido tú mismo como alumno y cómo has valorado o cómo has tratado a tus propios profesores. Porque una cosa que me gusta en particular de la película es que hacia el final, cuando los alumnos tienen que dar una prueba de que si aprecian o no a este personaje de Robin Williams, Uh-huh.
y que la prueba es que pues se paran sobre sus bancas. No todos se paran. Sí, O sea, claro. no es una aclamación unánime. Sí, no es que sea el héroe de todos, así, infalible. Ajá, y entonces por eso me gusta también pensar la película como una oportunidad para reflexionar como qué tipo de alumno has sido. Y también, eso es como muy interesante también pensar en si ellos ven ese gesto de decirle gracias, ¿no? O sea, con esta consabidísima oh capitán, mi capitán. Sí. Si eso es como algo más, o sea, como cómo agradeces a alguien que te ha cambiado la vida, ¿no? Y efectivamente parece que esto es no solo un agradecimiento, sino casi como hasta una prueba de fidelidad, ¿no? Ajá, De, exacto, sí. de decir, yo estoy en tu equipo, yo quiero vivir y apreciar la vida como tú me estás enseñando a hacerlo. Pero es cierto, o sea, la cosa es, pues, no, habrá alumnos y alumnas que digan, me encantaría ser soñador y recitar Walt Whitman, pero hay que trabajar, ¿no? Así que lo que él nos está enseñando no es lo que yo necesito para la vida. Un poco así, pues, es como lo que decías de, bueno, no todos se van a levantar y no va a ser el héroe indiscutible de la película, lo cual me parece como también muy importante, porque a pesar de que lo idealice, Uh-huh. refleja como una realidad muy agridulce de la docencia, siento yo, o por lo menos, sí, ¿no? Como por experiencia yo podría decir que sí, siempre tienes como esta intención de querer hacerlo mejor, de tratar de contagiarles tu pasión a los alumnos por eso que estás enseñando y que sabes que no va a ser a todos, ¿no? Y que no vas a poder tener el mismo impacto con todos los alumnos que tengas también. Sí, que incluso te puede llegar a suceder que tienes un alumno al que le ves como potencialidad para, vamos, no voy a particularizar nuestra área, ¿no? Vamos a decir que le ves potencialidad para las matemáticas y él quiere estudiar filosofía y tú te jalas los pelos porque no, joven, no te vayas por el camino equivocado. Sí. No, o sea, efectivamente sí es o sea, por eso me gusta mucho ese detalle de la película, porque a pesar de lo muy idealizada que para mí es, ese detalle sí permite este tipo de reflexiones y darte cuenta de que tanto profesores como alumnos, pues sí estamos en una realidad más compleja, de que solo el hecho de querer cambiarle la vida a alguien y de que además vas a tener éxito, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese adjetivo que utilizaste, o sea, de ser agridulce, yo creo que eso es como lo que podría definir la experiencia de ver esta película, porque por un lado sientes feo por la trayectoria del personaje de Robin Williams, pero por el evento trágico, ¿no? que va a marcar el desenlace de la película, pero por otro lado te quedan estos momentos en donde él efectivamente logra incidir en 2, 3, 4, 5 y entonces dices, bueno, pues lo puedo seguir intentando. Sí, y tal vez, o sea, solo como pues eso, por cerrar, es raro que se recuerde como una película inspiracional o inspiradora, pues, en ese sentido. Porque, Sí, muy raro. o sea, la acabas de ver y no es como que, o sea, eso, que sea súper linda y acabe en una nota positiva y todos aprendieron de sus errores y no condenaron a Sócrates a morir, ¿no? O sea, no, al Ándale. contrario, es como, ¿qué cambió, no? Bueno, y ahí está la cosa, cuando preguntas qué cambió, pues cambiaron 4 o cambiaron 3 y tal vez por ellos vale la pena, pues, pero sí es como esta, pues sí, o sea, insisto, no es que no sea inspiracional, pero ciertamente no es solo linda, no es solo agradable, no es que te dé esperanza en el sentido de aprenderemos todos de nuestros errores, pero tal vez sí como decir, bueno, por estos 5 valió la pena, ¿no? Sí, justo es que eso es lo que pasa, que cuando la contrastas con el imaginario colectivo, ¿no? Sí. Pues sí es como muy raro, porque incluso hacia el final, pues yo me preguntaba, o sea, más bien esta película parece ser una película a favor del orden, ¿sabes? Sí, el orden gana, sí. Ajá, y en contra de la libertad. Entonces,
bueno, pues también es un poco, o sea, como pensar y decir, bueno, ¿será que entonces la docencia es una empresa quijotesca y siempre vas a estar peleando con molinos de viento y por mucho que seas Robin Williams o el señor Berenhenstrom, pues nunca vas a triunfar? O sea, ¿qué cosa? O sea, ¿qué me estás queriendo decir, no? Sí, sí, sí. Entonces, de ahí fue que me surgió esta idea de que, pues, no sé, también la película es una película que va dirigida hacia ti como alumno, ¿no? Un poco hablar de tu responsabilidad, porque cuando sucede este evento trágico, pues muchos de ellos tienen que tomar una decisión de si salvarse a ellos o salvar al profesor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, esa disyuntiva pues, que va a hacer que la película tenga este final agridulce, pues más bien ya te pone un poco a juzgar a cada uno, o bueno, por lo menos a los principales de los alumnos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es ahí queda la cosa muy agridulce que tiene la película, ¿no? Sí tiene momentos como muy emotivos, sobre todo, bueno, pues sí. Yo pienso que para alguien que estuviera como más familiarizado con, pues en especial con Walt Whitman o con la tradición poética norteamericana, pues le ha de ser muy emocionante, ¿no? Esas escenas, pero bueno, al final pues siento que sí queda este mensaje no ambiguo, sino agridulce, como lo llamaste, pero que pues nos permite hacernos estas preguntas y estos comentarios. Pues sí. Y recuerden que, bueno, si ustedes sí consideran que sí es muy inspiradora, motivacional, o cuéntenos a ustedes porque además creo que es una película muy querida, ¿no? Por el público, Sí, como un grupo, pues, de fans, por decirlo así, pues, o sea, o gente que la disfruta mucho. Entonces cuéntenos a ustedes por qué les gusta tanto, porque es una película que pueden ver cada vez que la pasan en la tele, pues, ¿no? Cuéntenos por qué les gusta tanto. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece, Julia, si pasamos a nuestra siguiente película? Perfecto. Es una película, como ya decías, del 2014, que se llama Whiplash, o Música y Obsesión, como le pusieron como sí. Subtítulo en Latinoamérica. Y bueno, pues más o menos, si no se acuerdan mucho, porque pues sí fue una película más o menos popular y comentada, pues es la historia de un joven que tiene importantes aspiraciones en el mundo de la música, en particular en el jazz, y en particular pues él se quiere especializar en la batería, y uno de sus primeros objetivos es entrar en la banda del que es considerado el mejor y más estricto profesor de la Academia de Música donde él estudia, que el personaje es Terence Fletcher y el actor es J.K. Simmons, por el papel por el cual se llevó un Oscar como mejor actor de reparto. Entonces, bueno, pues este chico, que ahora les digo cómo se llamaba, Miles, es el personaje Miles, pues logra entrar a la banda del profesor Terence, pero ahí empezará su calvario de sangre, sudor y lágrimas, porque, bueno, no sé si ya estoy aquí haciendo juicio de valor, pero bueno, tiene su calvario porque quiere que este profesor acepte y reconozca su talento. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, antes de darte la palabra, yo nada más quiero decir que ya hemos comentado de Damien Chazelle, comentamos First Man en uno de nuestros episodios anteriores. Uh-huh. También es el director de La La Land. Uh-huh. Y entre más lo pienso, creo que First Man es su mejor película. Sí, bueno. Sí. Te dejo a ti. Whiplash, la verdad a mí me gusta mucho, siento que tiene bastante buen ritmo, ¿no? O sea, yo a nivel personal, ¿verdad? Esto no es para levantar ampollas a nadie ni nada, para nada. Me gusta más que La La Land, ¿no? O sea, sí, eso sí. Y hablando un poco como del tema justo que nos motiva, bueno, pues así como el personaje de Robin Williams, pues tiene este halo de fe en la humanidad, ¿no? Como de querer cambiar a los alumnos, de ustedes pueden más, a ti que te gusta, pues si quieres estar en la obra, si quieres hablarle a la chica, si quieres, ¿no? O sea, como que saca lo mejor de ti, pues, ¿no? Y quiere motivarte a hacerlo. En Whiplash tenemos el estereotipo clarísimo, el paradigma de, bueno, esta frase que seguro ustedes han escuchado de
la letra con sangre entra, ¿no? Sí. O sea, como que asocia mucho aprender con sufrir. Y aquí es literal. Sí, o sea, y si no sangras, si no sufres, si no sientes que te estás muriendo, no estás aprendiendo lo suficiente o no sirves o pues sí, o sea, hay como una necesidad de pagar casi un sacrificio por querer aprender algo y ser, claro, y aquí está la misión de ser el mejor, ¿no? O sea, no es como de, ay, pues quiero aprender batería nada más, pues casualmente, ¿no? Es esta ambición que a mí se me hace además muy gringa, ¿no? Como de Sí. el mejor en Nueva York, o sea, tengo que matar a todos, pues. Y a mí eso personalmente, o sea, como que sí me lo he cuestionado mucho, decir, ¿por qué no separamos esta noción de aprender con sufrir o en qué momento crecimos tanto con ella que la vemos normal? Porque, por ejemplo, no sé si a ti te ha tocado, pero yo he conocido alumnos y exalumnos míos que luego me dicen, bueno, no, ese profesor sí es muy bueno porque nos deja muchísima tarea y reprueba a todo mundo. Y yo digo, bueno, o sea, otras cualidades debe de tener, ¿no? Pero no puede ser que un profesor sea bueno solo porque les deja mucha tarea, porque los aterroriza con reprobarlos a todos. Pero no sé, o sea, siento que sí es una idea muy arraigada la de un profesor exigente y así que te hace sufrir es bueno, necesariamente es bueno. Y tal vez esta película yo creo que no solo no lo cuestiona, sino que lo reafirma, ¿no? Como a través del sufrimiento sí te voy a enseñar a ser el mejor. Sí, ese como tipo de profesor que es exigente y que por ser exigente es bueno, yo creo que es como el común denominador, ¿no? Que hay en todo nivel, en todo nivel escolar. Yo sí he conocido muchos alumnos que me han hecho el mismo comentario, que me han expresado como la misma experiencia y bueno, no sé qué habrá sido de ellos, espero que sí hayan tenido el éxito que les prometía ese profesor, pero, o sea, de entrada sí me parece que es un estereotipo que habría que cuestionar, empezando por el mismo profesor. Sí. Hablando específicamente de la cuestión de la docencia, o sea, sí creo que tú como profesor te debes establecer límites en los cuales tú dices, esto es lo que yo quiero que aprendan y lo van a aprender mediante 5, 10, 15 repeticiones, pero no 50, pero no 100, pero no 200. Porque si no pasa un poco, y ya para volver un poco a la película, pasa un poco con lo que a mí me pasó con la película. Que si bien es cierto que el personaje de J.K. Simmons está muy bien delineado en este sentido, de que es a través de la exigencia y de la sangre que yo voy a sacar lo mejor de ti, sí hay un punto en el que yo me cuestiono si Andrew no solamente tiene el talento para llevar para llegar a donde lo quiere llevar, sino es más bien que no lo tiene y en realidad este hombre solo lo está torturando. Sí, también. Y eso es un poco, a mí en general, lo que me incomodó de la película y de este método de enseñanza, por llamarlo de alguna manera, uh-huh. Que me hace, así como en la Sociedad de los Poetas Muertos decía yo, bueno, pues es una oportunidad para reflexionar como alumno. Aquí sí siento que la figura del alumno se queda totalmente desdibujada en su proceso de aprender, precisamente porque hay un punto en el que ya no está aprendiendo nada y simplemente se le está exigiendo ejecutar de una manera que ni siquiera él sabe cómo la tiene que ejecutar. Esta famosa escena, ¿no? De si estás apresurado o rezagado. Sí. O sea, es maravillosa, ¿no? En términos cinematográficos y de actuación, en lo que tú quieras, ¿no? Es como muy intensa. Pero sí siento que ahí y en el tema que estamos comentando aquí, sí siento que desdibuja la figura del alumno al ya no darle una oportunidad como de aprender sobre sus propios límites o incluso de aprender su instrumento de una forma que le permita rebasar esos propios límites. Sí. Sí creo que también es muy interesante cómo ahorita con estas 3 películas que tenemos de este director, sí creo que es muy interesante cómo este director logra hacer
que la música y la personalidad de sus personajes vaya muy acoplada, incluso también su fotografía y la forma en que los presenta. Sí, creo que eso es como uno de los mejores talentos que tiene este director. Y en particular el personaje de J.K. Simmons creo que es como el que mejor ha logrado construir en este sentido, de que como es su personalidad, así es como refleja, como incide en su exterior, en sus alumnos, y como es la música que él quiere tocar. Entonces, en esta forma de construir a este profesor, sí creo que estamos como en el otro extremo, ¿no? En el caso de Robin Williams, que era esto de creer en la humanidad, y en el caso de J.K. Simmons, que es un profesor que en realidad, pues podríamos decir que lo que cree es en el castigo, más allá incluso que en el talento. Sí, y en que ese castigo es necesario para ser el mejor. O sea, hay como una noción en donde, por lo menos te digo, como en esta relación didáctica, la cuestión es, mira, o sea, si quieres ser mediocre, haz lo que quieras, ¿no? Sí, pues sí. Quieres ser el mejor, tienes que pagar con salud mental. Y te digo, lo peor es que creo que es algo que resuena mucho todavía, y yo diría, bueno, o sea, ojalá ya estemos haciendo más para abandonar ese modelo, ¿no? Porque no, además me parece que es falso, o sea, esto de si solo puedes llegar a ser el mejor si sacrificas salud mental, si no, o sea, esta noción de es que estudiar en serio es no dormir, es llorar, es forzarte una y otra vez y forzar tu cuerpo y forzar tu mente y claro, y además, o sea, el profesor, más allá de guiarlo o de decirle, como dices, su función es castigar, ¿no? O sea, como si más que guiar al otro a encontrar su voz, a encontrar lo que quiere hacer, es como si tuvieras que ponerle pruebas imposibles y cuando no las logra, lo castigas, ¿no? Sí, exacto. Y ese es tu deber como profesor. Y de veras, o sea, yo también he conocido pues personas, profesores que están orgullosos de mi examen, nadie lo pasa. Y yo digo, ¿esto no es para presumir? O sea, no, debería darte vergüenza decir, o sea, no sé cómo por qué presumirlo, pues, como si fuera una medalla de guerra, de no, yo sí. No, aprender no es reprobar a todos y entonces, claro, Whiplash lo que nos obliga a plantearnos, pero insisto, yo creo que la película no lo cuestiona, porque al final se insinúan en que tal vez da resultado, ¿no? O sea, tal vez este chiquitín sí llega a ser el mejor solo porque va a ir, como decías tú, contracorriente, y entonces le va a demostrar que sí puede, y bueno, nos deja un final así como un poco increchendo, ¿no? Así como parece que sí la va a librar. Pero claro, o sea, al final la sensación y además el ritmo, como decías, la música, cómo te deja esta película, a mí sí me obligó como a pensar eso, como este es un ritmo que hay que pagar por aprender, por tratar de ser buenos, por tratar de ser los mejores. O sea, ese es lo que se paga, digamos, por la excelencia cuando estamos hablando de educación. Entonces, y bueno, y J.K. Simmons, como ya has dicho tú, es como extraordinario reflejando, ¿no? Pues a alguien que está convencido que esa es la mejor forma de enseñar, que no hay otra, pues que no se puede apiadar de sus alumnos porque eso implicaría no llevarles a lo mejor que pueden dar, ¿no? Sino a la mediocridad. Sí, la película efectivamente no reflexiona ni se cuestiona sobre la metodología de enseñanza-aprendizaje, porque pues no es su intención, ¿no? La película tiene otro tema y utiliza el vehículo de la relación profesor-alumno para explorar ese tema. Pero es verdad que sí nos sirve, ¿no? Para pensar o mostrar que también llevar al extremo esto de hacer un examen que nadie pasa, pues en realidad lo único que estás fomentando es como lo mecánico, ¿sabes? O sea, porque en cuanto te das cuenta de qué es lo que el profesor quiere de ti, o sea, tú solo te concentras en eso que él quiere de ti y pasas. Ya se te olvida en realidad aprender. O sea, aprender pasa a segundo término, que creo
qué es lo que sucede con este personaje de Andrew, que en realidad si tiene talento o no ya pasa a segundo término. Lo único que tiene que hacer o lo único que quiere hacer en un punto de la película es complacer a su profesor. Sí, demostrarle que sí puede, ¿no? Exactamente, demostrarle que sí puede, no si tiene talento o no. Y también esto que decías de que aprender es sufrir y lo otro que me decías, bueno, que nos comentabas con relación al éxito, o sea, creo que también la película nos ayuda a plantear también esto que puede ser un falso dilema, que, o sea, que talento es igual a éxito, ¿no? Y éxito en el sentido como monetario o como de reconocimientos. O sea, también tener un talento no necesariamente tiene que ser una cosa que en el caso de la película pues te lleve a ganar premios y discos de oro y salir en la televisión y este tipo de cosas, ¿no? O sea, que el talento también se puede acomodar en lugares más pequeños, por decirlo de esa manera, y explotarse de una forma que eso que tú aprendiste pueda ayudar a otros a como decíamos con la Sociedad de los Poetas Muertos, a encontrar su propia voz. Entonces, si bien es cierto que la película no es una reflexión sobre estos temas, ¿no? Y que, bueno, pues podríamos haber centrado la discusión como, no sé, como en el tema de la obsesión, por ejemplo, sí. Pues sí me parece que sí es un buen, o sea, sí es un buen medio como para, así como con el personaje de Robin Williams, podríamos destacar lo positivo y lo inspirador que puede ser un profesor. Con el personaje de J.K. Simmons podemos ver ahora sí que el lado oscuro de la luna. Sí. Y bueno, los dos son, pues esto, como estereotipos que todavía podemos ver, ¿no? En los salones, que seguramente nosotros hemos conocido a alguien que más o menos encaja en esos estereotipos y que, como dices, pues nos da un buen contraste, ¿no? Y yo creo que además ahorita en el tercer contenido volveremos un poco a poner ese contraste. Sí, que por cierto es el viernes 8 de mayo se estrenó en Netflix una miniserie que es en parte creada y dirigida por el mismo Damien Chazelle, que se llama The Eddie, así dicen, The Eddie, que es y sale esta chica de esta película polaca que nos gustó mucho, de la Guerra Fría. Guerra Fría, sí, Joanna Kulig sale ahí. Y se ve que está bastante interesante, por si le quieren echar un ojito. Yo ya vi el primer capítulo. Y es un poco lo que decía hace un momento. Creo que de las mejores virtudes que tiene este personaje es cómo fusiona este director, es cómo fusiona la música con sus personajes. Porque de lo que destacábamos mucho de First Man es como la música o la ausencia de daba pues como la idea de la emoción o del estado anímico del personaje de Ryan Gosling. Pero bueno, pues ahí está Whiplash. Recuerden que la pueden comentar con nosotros en nuestras redes sociales si ya la vieron, y si no, pues vayan a verla después de que termine el episodio y la comentan con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Y ahora sí, el plato fuerte de este episodio, ¿no? En los momentos para los que vivimos, Julia Muñoz. Ay, híjole, sí, la verdad. Yo nací para este momento. No lo sabía hasta hace poco. Cuéntanos. A ver, en su momento, si ustedes recuerdan, ya les tenemos un especial de Los Simpson y ahí hablé un poco. Pero, a ver, incluso si no son grandes fanáticos de Los Simpson o tal vez si vieron este episodio y ya no se acuerdan, ¿no? O sea, solo para recordarles brevemente, Lisa va en segundo de primaria y su maestra se enferma, de tal forma que pues tienen que traer a un maestro sustituto que les dé clases mientras la maestra se recupera. Y entonces no, tal vez ustedes no lo recuerden o no estén familiarizados, pero la maestra de Lisa, al contrario del personaje de Robin Williams, ¿no? Pues es de esas profesoras que ya perdió la fe en la humanidad, que sabe que no tiene sentido esforzarse, que el sistema no va a hacer ninguna diferencia si tú das bien tus clases o si las das mal, ¿no? Y entonces Lisa está acostumbrada mucho a esta, pues sí, como mediocridad de su profesora, de tal manera que cuando llega el profesor sustituto y es alguien que está muy entusiasmado por aprender y que hace como actividades muy ñoñas, pero que a Lisa le entusiasman porque
parece que al fin va a conocer a alguien que, pues, que le gusta aprender tanto como a ella, ¿no? Eso es lo que hace, digamos, muy significativo a este episodio y lo que nos permite hablar otra vez de, pues, esta relación justamente de docencia, ¿no? De cómo, una vez más, regresando a la pregunta de si puedes o no cambiar una vida dando clases, ¿no? En este caso, incluso como maestro sustituto. Bueno, fíjate que a mí de las cosas que me llamaron la atención, que me gustaron, ¿no? De volver a ver el episodio para comentarlo ahora, es como tiene ciertos subtextos, como un poco ya los mencionaste tú también ahorita. Por ejemplo, en esta escena en donde entra la maestra de Lisa, ¿te acuerdas cómo se llama la maestra de Lisa? Se llama la señorita Hoover. Sí, Ajá. señorita Hoover. Que entra llorando y entonces lo primero que dice Lisa es, la dejaron plantada otra vez, ¿no? Y entonces luego ya dice el profesor Skinner, no, pues es que tiene una enfermedad, la enfermedad de Lyme, no sé qué. Pero bueno, es interesante cómo, pues siendo un chiste, esto de la dejaron plantada otra vez, pues de alguna manera es como un subtexto o un comentario de, pues, una experiencia que a mí en lo personal me ha tocado, de ver cómo el trabajo del profesor sí es un trabajo que puede llegar a ser muy solitario, dado el mucho tiempo que tienes que pasar dedicando a antes, durante y después de cada una de las clases, ¿no? Entonces, aunque también llegan a ser como ciertos estereotipos, digamos un poquito negativos, pero la maestra de Lisa y la de Bart, la señorita Krabappel, o sea, de alguna manera sí son como un subtexto de esta condición en la que muchos profesores pueden llegar a estar, en los cuales dedicarse tanto al trabajo por lo demandante que es la docencia, pues puedan caer en una soledad que los haga olvidarse de su vida emocional, ¿no? Y eso pues también va relacionado con el hecho de que las dos, la maestra de Lisa y la de Bart, pues efectivamente también ya perdieron pues un poco la pasión y el sentido de enseñar, porque el sistema, porque la soledad, porque pues te tocan más alumnos que Bart que como Lisa, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sí siento que en esa pequeñita secuencia, que es la que va a dar paso a la historia principal del capítulo, sí hay como un subtexto interesante y que luego pues se va a ver como mucho más marcado cuando entra la figura del sustituto, que pues al igual que el personaje de Robin Williams, pues es lo que les va a enseñar es libertad, ¿no? Y gusto por el aprendizaje y unas metodologías, digamos, de enseñanza, digamos, más alternativas, diferentes. Y entonces eso también siento que te habla un poco como del trabajo que tiene que hacer un profesor sustituto, precisamente como para mantener pues como la normalidad hasta donde más se pueda, ¿no? Y pensé mucho, por ejemplo, en Escuela del Rock, ¿no? Sí, también. Que está ahí, también está el contraste, ¿no? El amigo de Jack Black, que también es como sustituto, y que él es así como más cuadrado, como, bueno, voy a mantener el orden, voy a mantener la estabilidad, y llega Jack Black y hace su banda de rock, y entonces es un poco como el profesor Berenhenstrom, ¿no? O sea, como esta otra forma un poco más libre, porque a lo mejor sabes que no tienes el compromiso que vas a estar 200 días haciéndote responsable de estos niños. Sí. Y entonces ese contraste está muy, muy bien marcado, ¿no? Y creo que y sí creo que en esos poquitas minutos, ¿no? Que siempre duran los capítulos de Los Simpson, o sea, sí tienen este tipo de detalles que a lo mejor la primera vez que los ves fue así como, qué chistoso, pero conforme pues tú vas viviendo o algún otro capítulo, pues vas cayendo en cuenta de este tipo de contexto que tiene el capítulo y que te ayuda un poco pues también a reflexionar sobre, bueno, como es nuestro caso, pues sobre nuestra práctica docente. Sí, y me parece como muy bueno que traigas como además este contexto o este contraste, porque hay otro episodio en donde
la orientadora vocacional, quien te orienta, ya sabes. Sí. Le dice a Lisa que no, pues que no tiene futuro y que va a ser como su mamá y eso le representa a Lisa un trauma, ¿no? Sí, es un señor. Un señor, mire. El caso es que Lisa decide pues ya rebelarse porque nada tiene sentido y roba los libros con las respuestas, ¿no? Porque sabe es cierto, que sus profesores ya están, o sea, pues tan cansados que ya deja tú preparar clase, ni se saben la respuesta de lo que le preguntan a sus alumnos. Entonces Lisa sabe que el mayor acto de rebelión es mostrar eso, mostrar que a los primeros a los que no les importa es a sus profesores. Y como dices, yo creo que es cierto que es una profesión que puede ser muy desagradecida, malagradecida con, ¿no? con aquellos que se dedican a ella, porque claro, habrá quien diga, bueno, pues es que yo ni quería ser docente, o el mismísimo acabaste de maestro, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, frente a eso, llega el sustituto, el maestro Bergstrom, y entonces, y por citar a Lisa, ¿no? O sea, les enseña que vale la pena vivir. Sí, o sea, claro, porque llega la maestra ya de regreso y dice, pues es que no vio nada del programa. O sea, pues ¿qué estuvieron haciendo? Porque el programa no cubrieron ningún tema. ¿Qué les enseñó? Y entonces ya les digo, Lisa sale llorando, que vale la pena vivir. Sí. y yo creo que ese es como el sueño. O sea, imagínate poder transmitir a tus estudiantes, y yo creo que esto lo tiene en común con la Sociedad de los Poetas Muertos, a pesar del trágico desenlace que hemos mencionado, que vale la pena vivir, pues que hay muchas cosas sorprendentes allá afuera, que es increíble pues darte la oportunidad de conocer esta lectura, de sorprenderte por ella, que hay muchas cosas por las que vale la pena apasionarse y que están ahí en el salón de clase y no necesariamente fuera de él, ¿no? Porque, por ejemplo, Bart pues representaría como justo a alguien que dice, bueno, en la escuela no hay nada para mí, ¿no? Él está fantaseando todo el tiempo con algo afuera, pero creo que también, o sea, lo bonito del maestro Bergstrom es decir, no, o sea, podemos apasionarnos igual por las cosas que vemos aquí, por lo que estamos discutiendo, y si se pone a hablar de vaqueros, bueno, pues va a decir, ¿qué tiene de malo mi vestuario? A ver, y digamos de manera muy creativa. Claro, y que hasta leen la telaraña de Carlota y entonces están ahí llorando todos al final y todos le están poniendo atención, ¿no? O sea, es algo bonito ver al grupo de Lisa rodeando al maestro Bergstrom mientras les está leyendo literatura y todos están tristes. Y entonces, bueno, pues sí, sin duda es como volverse a plantear estás en una posición en la cual le puedes ayudar a alguien a darse cuenta de que vale la pena apasionarse, que le guste algo, que vaya al museo. Y yo creo que por eso es un episodio muy, muy bonito. Y además es como de las temporadas viejitas, de tal forma que es como un tono muy emocional y muy sincero, ¿no? Aunque tiene buenos chistes, tiene como un mensaje muy emocional. Sí, fíjate que estaba leyendo que de hecho eso fue un detalle que los creadores y los escritores estaban como, bueno, un poco en debate sobre hacia dónde llevar este capítulo, porque querían que la serie, bueno, como es, pues fuera una serie como de comedia, ¿no? Y que así quedara recordada. Y que en el primer tratamiento de la historia pues les pareció que de comedia estaba teniendo muy poquito, y entonces pues fue que metieron la historia de Bart, ¿no? Que Bart para presidente, pero pues ya ahora sí que en el recuento de las temporadas y de la historia sí te queda como un episodio pues de los más emotivos, y sobre todo porque pues todos sabemos que el personaje de Lisa es uno de los personajes pues que más sufre, o sea, no como en un sentido de dolor, pero que sí sufre más como para encontrar su lugar dentro de la familia y dentro pues, del mundo en general, ¿no? De sentirse entendida, ¿no? Y que compartan gustos con ellos. Y por eso creo que este capítulo lo podemos recordar como uno de los más emotivos, porque es y el de la mamá de Homero, que se identifica a Lisa con ella. O sea, es como muy emotivos por ese sentido, ¿no? Porque es como un descanso para Lisa. Y volviendo un poco a la cuestión del señor Berengenstrom, a mí lo que me gusta mucho de este capítulo es que la
la relación de Lisa y este profesor empieza como es una relación de admiración de Lisa hacia él. Y eso es algo que pienso yo te hace recordar hacia quién tuviste admiración, ¿no? De tus profesores, y que de alguna manera pues te formaron a ti como estudiante, y bueno, pues ustedes como nosotros han dado clases, pues también seguro reconocerán influencias de a quienes han admirado. Entonces me gusta mucho que en este caso de este contenido en particular, o sea, es muy claro esta relación que Lisa establece de admiración con su profesor, porque también es como una de las motivaciones que te ayuda a aprender, que te ayuda a crecer, que te ayuda a encontrar tu propia voz y que te va a ayudar a definir pues tu camino hacia el futuro, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, yo muy pocas veces me he encontrado a mis profesores fuera del salón de clases, y una que tengo muy clara es mi profesor de música en la secundaria vivía como muy cerca de donde nosotros, y así un domingo en la tarde fui yo a la tienda, como la que estaba más lejos, ¿no? Pues supongo que porque no tenía nada que hacer, y me lo encontré todo borracho ahí en una esquina. Qué horror. Bueno, o sea, es como raro porque es como el cruce de dos mundos, ¿verdad? Porque, pues claro, el profesor tiene su vida privada, pero es raro como verlo así. Ajá, entonces cuando hay estas escenas de que Lisa se lo encuentra fuera de la escuela y como que su admiración no viene abajo porque no se lo encuentra borracho. Sí, no, se lo encuentra en el museo y le explica cosas, al contrario, ¿no? Como que le reafirma. Sí, creo que esa es una de las cosas como más, bueno, que a mí más me gustaron del capítulo, que encuentras esta parte de la admiración, que uno de los temas del capítulo es la admiración que siente Lisa hacia él, aunque luego pues ya hacen los clásicos chistes, ¿no? Cuando se lo está contando a Marge, y Marge le dice, yo siento lo mismo con tu padre. Y dice, no, mamá. Pero bueno, es muy padre eso, porque pues otra vez como de estos siempre subtextos que tienen los Simpson, ¿no? De pues que tu papá, pues tú ya no lo ves como un héroe ni nada porque encuentras a alguien que sabe más, o que es más alto, más delgado, o tiene más pelo, lo que sea, pero que bueno, pues que también la labor y el papel que va a jugar Homero en este capítulo, pues también es como el de un profesor. Sí, no, y es cierto, digamos, así como dijiste, bueno, la Sociedad de los Poetas Muertos nos obliga a reflexionar, o bueno, no nos obliga, nos lleva a reflexionar pues sobre los alumnos que fuimos, y con Whiplash podemos pensar hasta qué punto hemos introyectado o no esta lección de la letra con sangre entra. Pues aquí, como dices, yo creo que es un episodio muy bonito para pensar en algún profesor o profesora que hayamos admirado mucho, o que hasta el día de hoy la admiremos mucho, y recordar ese vínculo, ¿no? Que es muy importante. Yo creo tener a alguien a quien admirar me parece como muy fundamental, pues, dentro del contexto educativo. Pues sí, porque eso, o sea, como bien enfocado, te ayuda luego pues a encontrar tu propia voz, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco ya para ir cerrando, pues sí se puede decir que hay, claro, todos los personajes son de ficción y que hay más o menos exageración en cada uno de ellos, pero sí me parece que el personaje del profesor Berengenstrom, o sea, como que sí está un poquito a la mitad entre de los otros dos contenidos, ¿no? O sea, claro, porque no es... Ajá. Sí, dime. No, dime. Porque además termina con esto de, ese es el problema de la clase media, Lisa. Exactamente. Siempre te abandonan por alguien que lo necesita más. Y entonces, claro, pues sí, o sea, no es el ideal, no es el castigado, pero sabe cuál es su lugar, sabe los límites del sistema educativo en el que funciona, ¿no? Como dices, no es el ideal de una libertad de subámonos aquí al escritorio, no, como que sabe su lugar, pero trata de hacer lo más que puede con él. Sí, efectivamente, sí, justo esa frase hasta la anoté aquí en mi libretita, porque de hecho es una frase que pues, por alguna razón a mí se me quedó muy, muy grabada. Sí. De mis primeros recuerdos de los Simpson, porque pues sí, efectivamente, ¿no? Es un personaje que está situado dentro del sistema y que a pesar de conocer los límites y las fallas, pues no pierde
la alegría por enseñar y no pierde esa posibilidad de influir en las Lisa Simpson del mundo sin tener que caer en el extremo. Así es. Así que bueno, pues ya lo saben ustedes, hay que reflexionar sobre los alumnos que hemos sido, sobre los profesores que somos. Y bueno, pues fue un poco la intención, a lo mejor no planeada, de hacerles este especial del Día del Maestro, pero pues ya nos fuimos por ese rumbo, Julia Muñoz. Pues sí, y bueno, pues la verdad era, como bien decía Alberto, pues es algo que, bueno, a lo que nos dedicamos los dos, que nos gusta mucho, que además siempre merece tener un espacio para agradecer a todos los que se dedican a esto, ¿no? Porque como decíamos con la maestra Hubert, puede llegar a ser como un oficio medio desagradecido luego, pero entonces, bueno, pues queríamos aprovechar este festejo del episodio 50 con ustedes y también festejando a todos los docentes, a todas esas profesores y profesores que nos han marcado, ¿no? Para bien y para mal. Así que aquí, si nos están viendo en YouTube, aquí en los comentarios cuéntenos de esa profesora o ese profesor que hayan definido para ustedes un momento importante, y también déjenos en comentarios. Recuerden, pues en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Sin Autopsias. Queremos escuchar, porque como decía Alberto, yo creo que todos tenemos estas historias, todos tuvimos un profesor o una profesora que cambió algo en nosotros y queremos escuchar esas historias. Efectivamente, entonces los esperamos ahí en nuestras redes sociales, también para que nos cuenten sus historias de alumnos y o de profesores. Sí. Y bueno, pues efectivamente, muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido, que nos han apoyado, que nos han comentado, que le han dado play a nuestros episodios anteriores. Estamos muy contentos. Bueno, yo no lo había dimensionado, a pesar de que anoté episodio 50, pero wow, muchas gracias a todos que nos han estado siguiendo durante todo este tiempo. Muchas gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, que siempre hace un excelente trabajo y que nos ha apoyado en todos y cada uno de estos 50 episodios. Muchas gracias a todas las personas que de alguna u otra manera también han hecho posible todos estos episodios. Muchas gracias, Julia Muñoz. Gracias, Alberto. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, y ya saben dónde nos pueden encontrar para interactuar con nosotros y para escucharnos. Así que sin más por este episodio, nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción Lázaro Moreno. Idea original Alberto Ruiz. Cine Autopsias, podcast de cine.